Latinoamérica superó el miércoles los 150.000 muertos por el nuevo coronavirus, según un conteo de la France Press basado en fuentes oficiales. En América Latina y el Caribe se han producido más de 3,5 millones de contagios por coronavirus. Es la segunda zona más enlutada por la pandemia en el mundo, detrás de Europa. Casi la mitad de los decesos han ocurrido en Brasil. Con 212 millones de habitantes, es el país más afectado de la región. Acumula más de 75.000 fallecidos y más de 1.900.000 infectados. Por su parte, México, de 126 millones de habitantes, ha registrado casi 37.000 defunciones y acumula más de 317.000 casos confirmados. Otro de los países más afectados es Perú, de 32 millones de habitantes, que registra 12.000 fallecidos, el balance de muertos más alto en América Latina por cada millón de habitantes. Aún así, el gobierno reanudó el transporte nacional, aéreo y terrestre. La economía peruana se desploma y el gobierno se inclinó por proseguir con la reapertura tras 120 días de confinamiento. En Venezuela, el gobierno decidió una radicalización del confinamiento en Caracas y el vecino estado de Miranda. La medida obliga al cierre de negocios, salvo supermercados, farmacias y otros comercios considerados esenciales. Además, anunció que habilitará las instalaciones del centro de espectáculos más importante del país para la atención de pacientes de COVID-19. Por ejemplo, aquí en Caracas yo mandaba a preparar el estacionamiento del poliedro de Caracas para instalar ahí unos hospitales militares. Ya está en fase de preparación. Venezuela reporta más de 10.000 contagios de coronavirus y 100 muertes, en el país de 30 millones de habitantes. La oposición y organizaciones como Human Rights Watch cuestionan las cifras. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el miércoles que volvió a dar positivo en un examen de coronavirus. A pesar de ello, reiteró que su cuestionado tratamiento con hidroxicloroquina está funcionando. Yo no recomiendo nada. Yo recomiendo que usted vaya a su médico y converse con él. En mi caso, un médico militar me recomendó la hidroxicloroquina y funcionó. Estoy bien, gracias a Dios. Me hicieron un examen ayer en la mañana y en la noche dio resultado de que todavía sigo positivo para el coronavirus. El mandatario de 65 años aseguró que está sin síntomas desde el martes pasado que fue diagnosticado con el virus. La eficacia de los tratamientos con hidroxicloroquina han sido cuestionados científicamente. Espero que en los próximos días me haga un nuevo examen y, si Dios quiere, que todo esté bien para que nosotros regresemos al trabajo pronto. Bolsonaro permanece en la residencia oficial Palacio de Alvorada, desde donde despacha por videoconferencia y sigue atendido por el equipo médico de la presidencia. El mandatario es un escéptico de la pandemia y es contrario a las cuarentenas. Además, ha calificado el coronavirus de gripecita. Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos. El gobierno de Brasil se comprometió el miércoles a reducir la deforestación y los incendios en la Amazonía. Las declaraciones fueron hechas tras una reunión del Consejo Nacional de la Amazonía y dan respuesta a las alarmas generadas dentro y fuera del país ante el avance de dichos fenómenos. Desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, partidario de las actividades extractivas y agropecuarias en áreas indígenas y en zonas protegidas. Vamos a buscar reducir a un mínimo aceptable los índices de deforestación e incendios, demostrando hacia la comunidad internacional y a la sociedad brasileña nuestro compromiso, y dejando claro que la deforestación y el desarrollo económico no son mutuamente excluyentes. Todo lo contrario, esa es nuestra gran tarea. Muito pelo contrário, essa é a nossa grande tarefa. Según datos oficiales, la deforestación de la Amazonía brasileña registró un récord semestral de 3.070 kilómetros cuadrados entre enero y junio, un alza de 25% respecto al mismo periodo del año pasado, marcando un récord desde el inicio de esa serie en 2015. En junio se constató además un incremento de casi 20% de las quemas respecto a junio de 2019, la peor cifra para ese mes en 13 años. A fines del mes pasado, fondos de inversión de Europa, Asia y Sudamérica, que administran colectivamente cerca de $4 billones en activos, pidieron al gobierno de Bolsonaro que detenga proyectos que amenazan con acelerar la destrucción de la Amazonía. El jueves pasado, representantes de 9 de esos fondos pidieron resultados en la lucha contra la deforestación antes de discutir su eventual participación en proyectos de protección ambiental en el país. Estamos no contato direto
Estamos en contacto directo con los embajadores de los países donadores, en el sentido que los recursos de los fondos de la Amazonía sean liberados nuevamente. Grandes exportadores brasileños también se dijeron preocupados por la imagen del país. El miércoles fue el turno de 17 exministros brasileños de Economía y expresidentes del Banco Central, que pidieron un cambio de rumbo. Bofetón del legislativo chileno al gobierno de Sebastián Piñera. Con el apoyo de 13 legisladores del bloque oficialista, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley que permite a los ciudadanos retirar de forma anticipada el 10% de lo cotizado en su fondo de pensiones para paliar las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus. La votación estuvo precedida por numerosos llamamientos en las redes sociales para presionar a los parlamentarios y tuvo como telón de fondo una cascada de actos violentos. Lo que ocurrió anoche es grave, es particularmente grave. Durante varias horas, en la región metropolitana y también en algunas regiones del país, distintos grupos se dedicaron a realizar hechos violentos como saqueos, barricadas y ataques a carabineros y unidades policiales. Instaurado por Augusto Pinochet en 1980, el modelo de pensiones chileno se basa en el ingreso obligatorio del 10% del sueldo bruto mensual en un fondo de pensiones que gestionan entidades privadas y del que solo se puede disponer tras la jubilación. En estos momentos acumula unos 200.000 millones de dólares. El gobierno intentó frenar la modificación de la ley presentando nuevas medidas para ayudar a la clase media. La oposición considera que ha llegado el momento de reformar un sistema que consideran injusto e insolidario. La aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados fue saludada por una cacerolada masiva en algunos barrios de Santiago y en otras ciudades del país. Sin embargo, no tiene garantizado el apoyo necesario en el Senado y hay quien teme que un rechazo desemboque en un estallido de protestas sociales como el que se vivió en el país el pasado mes de octubre. Donald Trump Jr. Cambio estratégico en la campaña presidencial de Donald Trump a menos de 4 meses de las elecciones. El mandatario estadounidense anunció en las redes sociales la sustitución de su director de campaña Brad Parscale, que conservará su papel de encargado de la estrategia digital. En su lugar asumirá Bill Stepien, quien era su jefe de campaña adjunto. Criticado a diestra y siniestra por su demora en atacar la crisis sanitaria, Trump busca desesperadamente la forma de recuperarse, en un momento en que las encuestas lo colocan detrás del demócrata Joe Biden. Según el promedio de sondeos a nivel nacional que realiza el sitio web Real Clear Politics, la diferencia es de 9 puntos porcentuales. Biden también está primero en al menos 5 de los estados considerados clave para incidir en una elección: Arizona, Florida, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Trump está deseoso de pasar la página de la pandemia del nuevo coronavirus, pero la realidad no lo ayuda. El número de casos crece en casi 40 de los 50 estados del país, donde ya se han registrado más de 137.000 muertos. Con curvas de propagación del virus muy diferentes a las registradas en Europa, la situación en Estados Unidos se percibe muy mala. El país ha registrado cerca de 3,5 millones de casos y un promedio de modelos predice que los fallecimientos treparán a 157.000 para el 8 de agosto. En este contexto, incluso en el campo oficialista, se levantan voces para reclamar al presidente y a su círculo más cercano un abordaje serio de la crisis. Hackeo a importantes cuentas de Twitter. Las cuentas de empresarios como Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos fueron pirateadas el miércoles con la publicación de un mensaje que incitaba a usuarios a enviar bitcoins con la falsa promesa de recibir luego el doble. El ataque afectó también a empresas como Apple y Uber y se extendió rápida y simultáneamente e incluyó a las de Joe Biden, Barack Obama y plataformas de criptomonedas, entre otras. Los tweets ya fueron borrados. Cameron Winklevoss, cofundador de la plataforma de criptomonedas Gemini, alertó sobre que se trataba de una estafa y advirtió que todas las cuentas de Twitter de criptomonedas fueron comprometidas. Sin embargo, comentarios y mensajes en la red social indican que miles de dólares en bitcoins pudieron haber sido enviados a los estafadores digitales. Twitter confirmó que está trabajando para resolver el incidente de seguridad y tomando medidas.
El experto en Bitcoin, Andreas Antonopoulos, expresó que dadas las cuentas pirateadas, considera que lo que se comprometió fue el sistema de Twitter. Twitter investiga el pirateo de cuentas oficiales de personalidades y empresas. Los mensajes, que en su gran mayoría fueron borrados, aparecieron el miércoles en las cuentas de usuarios como Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Barack Obama o Jeff Bezos. En los textos se le decía a la gente que tenía 30 minutos para enviar $1.000 en Bitcoin y que se les devolvería el doble. Hemos detectado lo que creemos que fue un ataque tecnológico coordinado por individuos que atacaron con éxito a algunos de nuestros empleados que tenían acceso a nuestros sistemas y herramientas internas, explicó Twitter. Añadió que están haciendo un diagnóstico y que compartirán todo lo que puedan cuando entiendan mejor lo que ocurrió. El sitio blockchain.com, que monitorea las transacciones en criptomonedas, dijo que 12,58 bitcoins, equivalentes a unos $116.000, fueron enviados a la dirección de mail mencionada en los tweets. De su lado, la revista Vice informó que alguien dentro de Twitter era quien estaba detrás de la operación de piratería. Los estafadores también hackearon las cuentas de Apple y Uber, así como las empresas que operan con bitcoins. Durante casi 2 horas el miércoles, los usuarios verificados, cuyas cuentas están marcadas con una etiqueta azul, no pudieron enviar tweets. El ataque pirata también planteó muchas preguntas a casi 4 meses de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se estima que los problemas de seguridad cibernética estarán en primer plano. This is Biden. Biden's gone radical left. China se recupera tras la crisis del nuevo coronavirus. La Oficina Nacional de Estadísticas anunció el jueves que el Producto Interno Bruto se disparó 3,2% en el segundo trimestre, dejando atrás su peor resultado histórico a principios de este año. El dato es mejor que las previsiones de un grupo de analistas consultados por la AFP que avisoraban un crecimiento del 1,3%. La economía nacional superó gradualmente el impacto adverso de la epidemia en el primer semestre y demostró un impulso de crecimiento restaurativo. Sin embargo, algunos indicadores todavía están en declive y las pérdidas causadas por la epidemia deben recuperarse. Las ventas minoristas volvieron a caer en junio en términos interanuales, pero la producción manufacturera logró el mes pasado su mejor resultado desde que empezó el año. El sector de la exportación sigue siendo particularmente vulnerable porque los socios comerciales de Pekín todavía sufren las consecuencias de la pandemia. China, donde el virus apareció en diciembre y luego se propagó por todo el mundo, fue el primer país en reactivar su actividad, y estos datos podrían ser un indicativo de la esperada recuperación de la economía mundial. Pekín ha puesto en marcha multitud de laboratorios inflables y clínicas móviles para analizar a más de 20 millones de personas, el equivalente a la mitad de su población, y hacer así frente al rebrote de coronavirus que se detectó a mediados del mes pasado en la capital china. El hospital Pu'er de Pekín realiza cientos de pruebas de ácido nucleico para contener el rebrote. CT 还有抗体检查，这样呢对这个新冠肺炎的诊断不会漏诊。 Trabajadores de supermercados, empleados de restaurantes, personal sanitario y repartidores forman parte de los grupos que tienen que hacerse la prueba de forma obligatoria, además de quienes residen en las zonas que las autoridades declararon de alto riesgo, es decir, aquellas aledañas al mercado mayorista de Xinfadi, donde se detectó el rebrote el pasado 11 de junio. Desde entonces, la ciudad no ha dejado de aumentar su capacidad para realizar test. Pekín no ha registrado nuevos contagios desde hace más de una semana, mientras sus laboratorios analizan más de 1 millón de muestras al día. La policía rusa ha detenido al menos a 140 personas el miércoles tras una acción de la oposición en el centro de Moscú. La cifra fue dada a conocer por la ONG OVD Info, especializada en el seguimiento de manifestaciones en Rusia.
Según estimaciones de la AFP, cerca de 1 millar de personas participaban en la concentración no autorizada en la Plaza Pushkin contra la reforma constitucional que permite que el presidente Vladimir Putin siga en el poder hasta 2036. Un corresponsal de la AFP también fue detenido brevemente. No aceptamos los resultados del voto de reformas constitucionales. Creemos que todo fue manipulado. Estamos en contra de la represión de periodistas independientes. Estamos a favor de una rotación del gobierno. Y en general queremos que nuestro país tenga la oportunidad de vivir bien. De hecho, no hay democracia en nuestro país y las reformas constitucionales permitirán que Putin gobierne hasta 2036, a pesar de que ha gobernado el país desde principios de los 2000. Tras una votación organizada a finales de junio y principios de julio, la reforma fue validada por casi un 78% de los votantes, según los resultados oficiales. La revisión de la Constitución prevé, entre otras cuestiones, reforzar los poderes del presidente Vladimir Putin y permite llevar a cabo 2 mandatos más. Homenaje a las víctimas que perdieron la vida por el coronavirus y a todos los profesionales que se enfrentaron y se enfrentan a la pandemia. Acto presidido por el rey acompañado por la reina y sus hijas y en el que han estado presentes todo el gobierno, todas las autoridades del Estado y todos los presidentes autonómicos, además de expresidentes del gobierno y autoridades europeas. Junto a ellos, familiares de las víctimas y representantes de los sanitarios. Descansen en paz y queden en la memoria de todos, en la memoria de España. Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. En el patio de la Armería del Palacio Real de Madrid, una llama votiva para recordar a los fallecidos. Las primeras rosas blancas las han depositado el rey y la princesa de Asturias. ...400 rosas de las manos de los asistentes, políticos, sanitarios y familiares de víctimas se acompañaban en la despedida y el reconocimiento. El rey ha recordado el deber de todos los españoles con las víctimas del coronavirus. La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos. El homenaje a las víctimas ha finalizado con el minuto de silencio. Silencio en respeto por los más de 28.000 fallecidos, según cifras oficiales, por un virus que sigue estando entre nosotros y que ha contagiado a 260.000 personas en España.